el libro, les vamos a contar de un pequeño libro que se llama así. En los años 20 del siglo XX se redescubrió este texto allá en el Vaticano. Se le conoce como los diálogos de 1524 o los coloquios de 1524 entre franciscanos y entre sabios tlamatinime mexicas. Esto fue en 1524. Ese diálogo seguramente pues lo memorizaron, ¿sí? Porque ya hasta mucho después fue que se recopiló y seguramente pues eh, no solo fue de Bernardino de Sahagún, sino también, como aquí se pone, sus 4 colaboradores y 4 ancianos, que les enseñó a escribir el náhuatl con el alfabeto latino, les enseñó griego, les enseñó latín, les enseñó español. Entonces los chavos, los jóvenes estaban, digamos, instruidos por Saturnino y le ayudaron mucho a escribir, como eh, les habíamos mostrado el libro de ayer. Y pues cuando nuestros pueblos originarios de aquí de México, cuando van a hacer algo, siempre piden permiso. Nosotros siempre llegamos y decimos las cosas. Eh, y recordamos cómo, por ejemplo, ahora que hicieron las carreteras en Oaxaca y en algunos otros lados, pues le piden permiso a la tierra. También cuando la siembran, piden permiso a la tierra. O cuando ponen un palo, los voladores de Papantla hacen un pequeño sacrificio ahí, sacrifican a un guajolote, eh, dan una ofrenda de comida a la tierra, dan una ofrenda de flores y después ya ponen el palo o también le piden permiso para cortarlo. Los voladores de Papantla, para los que no sepan, eh, son unos hombres pájaros que se van descolgando poco a poco y van como volando, amarrados de los pies, así hacia abajo, y van dando vueltas de un árbol enorme, enorme, enorme. Poco a poco, no sé cuántas vueltas, no sé si son 52, algo que tiene que ver con el tiempo. Y bueno, nosotros pues también solicitamos permiso para hablar de estas cosas a lo secreto. Porque lo que aquí pone como título León Portilla, Nuestros dioses han muerto, pues refieren precisamente a un duelo sagrado. Porque precisamente es como cuando se nos muere algún familiar. Imagínense qué se sentirá cuando mueren tus propios dioses. Cuando estás completamente abandonado. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Imagínense así, en un duelo sagrado en el que se retiran los dioses de la tierra. Ya no hay algo necesario que te mueva, que te esencie. La necesidad se va del mundo. ¿Y qué es lo que queda? Pues la voluntad humana. Aún a pesar de que con esa voluntad se haya hecho o fabricado esta religión llamada el cristianismo. Y pues bueno, resulta que primero se reúnen los frailes con los gobernantes, pero como los gobernantes no son duchos en las cosas divinas, pues les dicen que van a hablar con los sabios,
conocedores de estas cosas. Entonces, se quedan de acuerdo para verse al otro día y pues los gobernantes van a ver a los sabios, ya les cuentan todo lo que les dijeron los frailes españoles. O sea, aquí se dice un diálogo, pero más que diálogo, pues, pues es como decirte, ¿sabes qué? Ya se te acabó todo, mi Dios es el verdadero, tus dioses no son nada. Y les responden los Tlamatinime. Pero vamos a contar cómo sucedió. No vamos a leer todo, nada más vamos a leer una parte para, pues, no llevarnos tanto tiempo, ¿no? Ya ven que luego nos colgamos. Entonces, hablaron con los gobernantes y se dice, cuando así se hubo hablado, luego se fueron todos los gobernantes, llamaron, reunieron, hicieron salir a todos los sacerdotes, los ofrendadores del fuego, los Quetzalcóatl. Entonces así se dialogó. Muy largo tiempo con gran cuidado. Se hizo el discurso. 2 veces, 3 veces se hicieron oír las palabras a los ofrendadores del fuego, como las que habían dicho los sacerdotes. Y aquellos que oyeron esto, muchos se perturbaron, muchos se afligieron, como si se hubieran caído, como si se hubieran espantado, estuvieron aterrorizados. Así, al fin se dio a la luz la palabra, cuando el discurso se unificó. Se convino que a la mañana siguiente todos los señores fueran juntos, se fueran en grupo a aparecer ante el rostro de los 12 sacerdotes cristianos. Cuando ya amaneció, entonces vinieron juntos todos los sacerdotes, así luego allá se fueron, donde estaban los padres. Saludaron entonces a los gobernantes y a los sacerdotes. Dijeron estos: Señores nuestros, en verdad han venido los que tienen nuestro merecimiento, y porque han recibido vuestro aliento, vuestra palabra, por eso han venido. Que ellos os respondan, para que quede de nuevo tranquilo su corazón. Haced favor que otra vez desde el principio oigan todo lo que hemos escuchado. Vuestra cabeza, vuestro pecho, nosotros lo tendremos en alto. Perdón. Y los 12 padres, cuando oyeron esto, entonces una vez más, desde el principio, todo lo repitieron, lo dijeron, lo hicieron oír a los ofrendadores del fuego, todas las palabras que habían dicho. El que hablaba en náhuatl lo hizo salir, como el día anterior lo habían escuchado. Aquí quizás suponemos que fue la Malinche, ¿no? Porque se los tradujo a los, o a menos que ya hubiesen preparado a otras personas, pero el que hablaba náhuatl lo hizo salir en esa lengua como el día anterior lo había escuchado, o sea, se los había traducido. Y cuando así vino a terminar el discurso, entonces un señor de los que Quetzalcóatl se levantó, saludó a los sacerdotes, un poco grande fue su discurso, con el cual respondió, con el cual devolvió las palabras a los cristianos y dijo, perdón. Entonces ya aquí hablan los sacerdotes. Y como les decíamos, no es una casualidad que eh, Portilla le haya puesto este nombre a este pequeño librito. Que en otros no lo dice así, nada más dice coloquios en 1524, diálogo entre sacerdotes y confrontación indígena, ¿no? Entonces, pues resulta que los cristianos les dicen a estos que pues sus dioses son falsos. Y eso les espanta. Es algo horroroso. Por eso les decíamos, pues que les resulta inconcebible porque
para los mexicas, digamos que los dioses verdaderos son los que se ponen en obra. Los dioses verdaderos son los que se sacrifican para que nazcan los seres humanos. Y los dioses que no son verdaderos, pues son dioses ajenos, dioses que no son sus dioses, como cuando se hizo la quema de la historia. ¿Recuerdan? También aquí en los videos hablamos de ello. Se quemaron los códices porque ahí se daban, se reconocían a dioses que no eran sus dioses. Porque esos dioses no habían llegado a ser, esos dioses no los habían salvado a los mexicas como su dios principal lo había hecho en el cerro de Coatepec, por allá por Tula. Entonces, que te digan, tu Dios es falso, es un demonio, pues eso sí, espanta, ¿verdad? Y bueno, les vamos a leer lo que respondieron los sacerdotes. Todo esto está escrito en náhuatl y en español. Pero esta traducción es traducción de León Portilla. No sé si sí hay traducción de español, la verdad, pero está escrito en náhuatl. Pero ponen aquí a Fray Bernardino de Sahagún porque él fue el que mandó a escribir todo eso, el que ayudó a escribir todo eso, el que preparó a los jóvenes para que se escribiera todo eso. Entonces, hay cosas que no se terminaron de traducir. Y esta, pues parece que es una de ellas, ¿no? Como les decíamos, en los años 20 del siglo XX se descubrió en el Vaticano y se sacó. Entonces, parece que no sabemos si ahí también fue el recorte de esta obra, ¿no? Se las vamos a leer, es un poco larga. Ojalá aguanten. Son 1, 2, 3, 4, 5 hojitas. Nos vamos rápido. No es muy largo, ¿verdad? Donde se dice que contestaron los sacerdotes. Señores nuestros, señores, estimados señores, habéis padecido trabajos, así os habéis venido a acercar a esta tierra, les dicen los clamatinime a los sacerdotes cristianos. Aquí delante de vosotros, ante vosotros os contemplamos nosotros más iguales, porque vosotros os ha permitido llegar el Señor nuestro. En verdad habéis venido a gobernar vuestra agua, vuestro monte, o sea, la ciudad. ¿De dónde, cómo os habéis dirigido hacia acá, del lugar de nuestros señores, de la casa de los dioses? Porque en medio de nubes, en medio de nieblas, del interior del agua inmensa habéis venido a salir. A vosotros os hace ojos suyos, a vosotros os hace oídos suyos, a vosotros os hace labios suyos el dueño del cerca y del junto. Aquí nosotros de algún modo vemos en forma humana. Aquí como a un humano hablamos, al dador de la vida, al que es noche, viento, uno de los nombres del Señor nuestro, de Tloquenahuaque, o del dueño del cerca y del junto, ¿verdad? Porque vosotros sois su imagen, su representante. Por eso recogemos, tomamos su aliento, su palabra del Señor nuestro, del dueño del cerca y del junto, del el que habéis venido a traer, del que en el mundo, en la tierra, es Señor, el que os envió por razón de nosotros. Por eso aquí nosotros estamos admirados. En verdad habéis venido a traer su libro, su pintura, la palabra celestial, la palabra divina. Es decir, mientras los sacerdotes cristianos decían, ustedes no conocen al verdadero Dios, ellos dicen, ustedes fueron mandados por nuestro Señor, por el Dios de la vida, por el dueño del cerca y del junto, por nuestro Señor. Entonces, pues, aquí está el conflicto, ¿no? Y ahora, ¿qué? ¿De qué modo? ¿Qué será lo que diremos? Elevaremos a vuestros oídos. ¿Acaso somos algo?
Recuerden que ser más igual, pues es gente pobre, el merecido por los dioses, pero también aquel que llega a merecer eh, ser huérfano en el mundo. Porque solo somos más igualuchos, somos terrosos, lodados. Esa es, digamos, como que nuestra condición de seres humanos en el mundo. Somos raídos, miserables, enfermos, afligidos, porque solo nos dio en préstamo el Señor nuestro, la punta de su estera, la punta de su sitial, es decir, el mando y el poder. Es un préstamo de los dioses, no es algo que le pertenece al ser humano, puesto que es eh, un ser fugaz, un ser mortal. ¿Dónde nos colocó? Con un labio, dos labios respondemos, devolvemos el aliento, la palabra, el dueño del cerca y del junto. Con esto, de su cabeza, de su cabellera salimos. Por eso nos arrojamos al río, al barranco, nos ponemos en peligro por el Dios. Con ello buscamos, alcanzamos su disgusto, su enojo. Tal vez solo vamos a nuestra perdición. ¿O acaso hemos obrado con pereza? ¿A dónde en verdad iremos? Porque somos más iguales, somos perecederos, somos mortales. Que no muramos, que no perezcamos, aunque nuestros dioses hayan muerto. Pero tranquilícese en vuestros corazones, vuestra carne, señores nuestros. Porque romperemos un poquito, ahora un poquito abriremos el cofre, la petaca del Señor nuestro, es decir, lo secreto, lo guardado, lo oculto. Vosotros dijiste que nosotros no conocíamos al dueño del cerca y del junto, aquel de quien son el cielo, la tierra. Habéis dicho que no son verdaderos los nuestros, los dioses, que no son verdaderos dioses los nuestros. Nueva palabra es esta la que habláis, y por ella estamos perturbados, porque nuestros progenitores, los que vinieron a vivir en la tierra, no hablaban así. En verdad ellos nos dijeron su norma de vida, tenían por verdaderos, servían, reverenciaban a los dioses. Ellos nos enseñaron todas sus formas de culto, sus modos de reverenciar a los dioses. Así, ante ellos acercamos la tierra a la boca, así nos sangramos, pagamos nuestras deudas, quemamos copal, ofrecemos sacrificios. Decían nuestros progenitores que ellos, los dioses, son por quien se vive, que ellos nos merecieron. ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando aún era de noche. Y decían nuestros ancestros que ellos, los dioses, nos dan nuestro sustento, nuestro alimento, todo cuanto se bebe, se come. Lo que es nuestra carne, el maíz, el frijol, los bledos, la chía. Ellos son a quienes pedimos el agua, la lluvia, por las que se producen las cosas en la tierra. Ellos mismos son ricos, son felices, poseen las cosas, son dueños de ellas, de tal suerte que siempre por siempre hay germinación, hay verdear en su casa. ¿Dónde? ¿Cómo? En Tlalocan. Nunca allí hay hambre, no haya enfermedad ni pobreza. También ellos dan a la gente el valor y el mando, el hacer cautivos en la guerra, el adorno para los labios, aquello que se ata, los bragueros, las capas, las flores, el tabaco, los jades, las plumas finas, los metales preciosos. ¿Y cuándo? ¿Dónde fueron invocados? ¿Fueron suplicados? ¿Fueron tenidos por dioses? ¿Fueron reverenciados? De esto ya hace mucho tiempo. Fue allá en Tula, fue allá en Huapalcalco, fue allá en Xuchatlapan,
fue allá en Tlamojuanchan, fue allá en Yohualinchan, fue allá en Teotihuacán, fue allá porque ellos, por todas partes en el mundo, les dieron el fundamento de su estera, de su sitial. Ellos dieron el señorío, el mando, la gloria y la fama. Y ahora nosotros destruiremos la antigua regla de vida, la regla de los chichimecas, la regla de los toltecas, la regla de los colhuacas, la regla de los tecpanecas, porque así en nuestro corazón entendemos a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe el crecer, a quién se debe el desarrollarse. Por eso los dioses son invocados, son suplicados. Señores nuestros, no hagáis algo a vuestra cola, vuestra ala, o sea, el pueblo, que le acarree desgracia, que la haga perecer. Así también de los ancianos era su educación, su formación. Que los dioses no se enojen con nosotros, no sea que en su furia, en su enojo incurramos, y no sea que por esto ante nosotros se levante el pueblo, la cola y el ala. No sea que por ello nos alborotemos, no sea que desatinemos. Si así les dijéramos, o sea, imagínense que los Tlamatini les dicen al pueblo, no hay que invocar a los dioses, ya no hay que hacer súplicas. Tranquila y pacíficamente considerad, señores nuestros, lo que es necesario. No podemos estar tranquilos y ciertamente no lo seguimos. Eso no lo tenemos por verdad, aun cuando os ofendamos. Aquí están los que tienen a su cargo la ciudad, los señores, los que gobiernan, los que tienen a cuestas al mundo. Es ya bastante que hayamos dejado, que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya impedido la estera, el sitial, el mando. Si en el mismo lugar permanecemos, provocaremos que a los señores los pongan en prisión. Haced con nosotros lo que queráis. Esto es todo lo que respondemos, lo que contestamos a vuestro reverenciado aliento, a vuestra reverenciada palabra, oh señores nuestros. Es un discurso bellísimo, que está en náhuatl y que hay que ir a sus raíces para comprender todas estas cosas, ¿no? Digamos, es un pensar poético, o es una poesía pensante todavía en el sentido de que se refiere lo sagrado, ¿no? Se refiere las cosas de los dioses y pues su duelo, ¿no? Aunque nuestros dioses hayan muerto, que no muramos, que no perezcamos. Y bueno, eh, les decíamos que pues ellos no entendían a los cristianos porque les decían, ustedes no conocen a Dios. Y aquí no solo había dioses, ¿sí? Como Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tosi, el dios Xolotl, el dios Tonatiuh, Nanahuatzin, Tecosisteca, la Coyolxauhqui y todos los demás dioses, ¿no? Sino también había un padre y madre de los dioses, una divinidad oculta y que tenía muchos nombres como nuestro Señor, el que nos da la vida, el dador de la vida, el dueño del cerca y del junto, el Dios dos, Padre y Madre de todos los dioses, Tonantzin, Totatli. Entonces, que te digan, ustedes no creen en Dios, pero si tú eres enviado de Dios y nos vienes a dar tu Biblia, tu palabra,
¿Cómo nos dices estas cosas? Noche viento, el dador de la vida. Noche alude a lo invisible y viento a lo impalpable. Era otro nombre de la divina dualidad, duplicidad. Perdón. Aquí no hay dualidades. Sí. El Dios dos es uno. Nosotros somos nada, somos seres mortales. El Dios nos dio el poder y el mando, la punta de su sitial. Devolvemos el aliento, la palabra del Dios del cerca y del junto. Con esto, de su cabeza, de su cabellera salimos, porque ellos nos merecieron a los hombres, ¿recuerdan? Somos más iguales, somos perecederos, somos mortales. Que no muramos, que no perezcamos, aunque nuestros dioses hayan muerto. Pues aquí se anuncia, digamos, la muerte de los dioses, ¿no? En la introducción, León Portilla pone otros 2 o 3 discursos, diálogos que también se dieron en Japón, otros se dieron en Brasil y no sé dónde más. Pero digamos que parece que este es el primero del cual se tiene noticia, del cual se tiene historia, del cual se tiene registro. Entonces, como les decíamos en cierto momento, la muerte de los dioses es difícil de entender cuando uno es cristiano, cuando uno es ateo. Porque la muerte de los dioses no tiene sentido para un cristiano, la muerte de Dios no tiene sentido para un cristiano, puesto que él parte de que Dios es eterno. Entonces, ¿cómo va a morir un Dios? Por otro lado, también es absurdo para un ateo, para un científico, porque no puede morir Dios puesto que no existe. No puede morir lo que no existe. Es absurdo. Entonces, digamos que la muerte de los dioses solo se entiende desde la poesía. ¿Sí? Recuerdan que en los mitos, yo creo que en la mayoría de los mitos del mundo, no solo en los de aquí, de la náhuac, pues se comienzan diciendo, como aquí un poco más adelante, ¿no? Eh, Ellos nos merecieron. ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando aún era de noche. Porque en los mitos, así como en el Popol Vuh, por ejemplo, en el mito del nacimiento del quinto sol, en Teotihuacán, y otros, pues refieren que en el origen del mundo, de la existencia, los dioses se hallaban, digamos, en la nada. Les vamos a leer un poquito. Al principio, el primer discurso de este libro hermoso de los mayas. Todos los mitos comienzan así. Escuchen. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso. Es como la nada. Pero lo que quiero que se entienda es cómo los dioses se hallan allí en la nada. ¿Sí? Cómo suceden cosas ahí en la nada. De tal manera que también los que son demasiado racionales, pues van a decir, si había nada, ¿cómo es que habían dioses? Entonces, algo que nos ha señalado el maestro Heidegger es que ahí los dioses son, pero no existen. Digamos que la existencia viene a ser cuando
surgen los más iguales, cuando surgen los hombres. Antes es la nada, es la nada. ¿Se escucha? La nada es. Ser y nada son lo mismo. Entonces puede haber ser sin existencia de los seres humanos. Pero en el ser, pero digamos, el ser de los dioses es nada. Eso no es racional, ¿verdad? Bueno, escuchen un poquito. Esta es la relación de cómo estaba todo en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esa es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Escuchen, esto es importantísimo. Solo el creador, el formador, Tepeo Gokumax, los progenitores, o sea, solo los dioses, estaban en el agua rodeados de claridad, ocultos ahí. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gokumax. Esta es otra versión del dios Quetzalcóatl. Como les decíamos, a veces se comparten los dioses, pero con diferentes nombres, como este, Gokumax o Kukulcán. Pero vieron, o sea, los dioses están ahí, ocultos en el agua. Parece que ahí en la nada, digamos que el agua siempre ha estado. La tierra ha estado oculta, no se le ve su faz, está oculta, solo el agua se alcanza como a, a comprender en la claridad. O sea, eso nos refiere así como que la lluvia viene del cielo, pero también de abajo, como del inframundo, como los ojos de agua, o el ojo de agua que surge, ¿sí? Como que el agua siempre se refiere al inframundo. Entonces parece que ahí estaban, ¿no? No había nada. Por eso es que de este silencio, nuestro maestro Martin Heidegger dice, eh, el origen del lenguaje surge del silencio. O el origen del lenguaje es el silencio. O el lenguaje surge del silencio, más bien, ¿no? Entonces, pues no había nada, ¿no? Digamos que el silencio es el principio de todo, la calma originaria, la noche primordial. Todo estaba, todo era nada. Y ahí se hallaban ocultos los dioses. Y esto es lo que me interesa. Estaban en el agua rodeados de claridad. Digamos que la claridad brota de los dioses mismos, ¿no? Es como su luz divina, en el sentido de que todavía no hay sol. Igual, eh, la Biblia cristiana, ¿no? Eh, en el Génesis se dice que todo estaba entre tinieblas. Y más o menos es lo mismo en el sentido de que todo estaba oscuro. Si acaso podríamos decir, solo Dios estaba ahí en su claridad, como aquí se dice. Pero no había sol, no había la luz así como lo entendemos, no había ese sol que le descubriera la faz de la tierra que sale entre las aguas. O sea,
Dios es en la nada, en las tinieblas, en su claridad, allí oculto, hasta que un día se le ocurrió en 7 días y 7 noches hacer el mundo. Acá no, acá lo que sucede es que los dioses se tienen que sacrificar, no es, digamos así, nada más de gratuita la existencia, ¿sí? Los dioses se sacrifican por los hombres, para que renazcan, para que vivan, para que asoman su rostro. Y bueno, pues aquí se va contando todo, ¿no? Cómo van haciendo al hombre de, de maíz, ¿sí? Lo intentaron hacer de lodo, pero no funcionó. Recuerden que parece que en los mitos griegos y en los mitos precisamente de Occidente, pues el hombre fue hecho de tierra, ¿no? Y acá no, acá lo intentaron hacer de madera, pero pues no se reproducía, lo intentaron hacer de tierra y pues nomás se le iba de lado y se hacía todo, se deshacía. Entonces aquí también pues se refiere a eso, ¿no? Porque dice, eh, decían nuestros ancestros que ellos, los dioses, nos dan nuestro sustento, nuestro alimento, todo cuanto se bebe, se come, lo que es nuestra carne, el maíz, el frijol, los bledos, la chía, lo que es nuestra carne. Nosotros fuimos hechos de maíz, fuimos hechos de chía, de frijol, de bledos. Entonces, lo que se nos dice aquí en el Popol Vuh de que fuimos hechos del maíz, pues aquí se dice también, ¿no? Los antiguos tenían estos mitos, ¿no? Entonces, como les decíamos, la muerte de los dioses eh, solo tiene sentido en el mundo de la poesía. La muerte de los dioses no es de que se mueran así como los hombres, ¿no? Como por viejos. Son inmortales, no mueren. ¿Qué sucede con los dioses? Pues que cuando se retiran del mundo, regresan otra vez aquí, a este lugar donde no había nada, donde todavía no había existencia, donde todo estaba vacío, donde todo estaba en silencio, en calma. Ahí regresan los dioses. Los dioses siguen siendo. Se mueren en el sentido de que se retiran del mundo. Se mueren en el sentido de que ya no existen en el mundo del hombre. Se van, se alejan, se retiran de la tierra. Y ya no esencian el modo de ser de los hombres. Entonces los dioses retornan al lugar de donde vinieron, a la nada. Pero la nada es, porque ser y nada son lo mismo. No sé si se entienda porque esto hasta ni uno lo entiende, ¿sí? Pero digamos que la muerte de los dioses tiene sentido cuando se entiende que no es que mueran los dioses, sino que se retiran del mundo, nos abandonan a los hombres. Esto sucede porque primeramente los hombres le faltamos a los dioses, pecamos contra los dioses y por ello ellos se van, como lo hemos visto en otros videos. Les recomendamos el de 10 minutos para que vean cómo Motecuzoma falta a los dioses y entonces es ahí cuando ya los dioses se dan cuenta que los hombres ya no pueden retener a la divinidad. Como que los hombres se ocupan demasiado de ellos mismos, de sus propios intereses, y no se dan cuenta los hombres mismos que actúan de manera soberbia, de tal manera que la divinidad abandona a los hombres. Primero es el olvido del ser por parte de los hombres y después el abandono del ser a los hombres por parte del ser. Entonces los hombres olvidan al ser y el ser abandona a los hombres.
digamos, este ser en relación con la divinidad. Somos una relación de ser, dice nuestro maestro Martin Heidegger. Somos ser con, no somos solo un yo, sino un ser con, digamos, en su modo esencial. Un ser con los otros, un ser con los dioses, un ser con eh, sigo mismo, un ser en el mundo. Y pues, como les decíamos, tiene sentido solo así, de que los dioses se van. Eh, Van a hablar de las cosas ocultas y les espanta que les hayan dicho que sus dioses eh, no son verdaderos, son falsos, son demonios. No entienden, más bien, no sé cómo, pero ¿cómo? Pues imagínense así, por el mundo entero los europeos se despliegan. Decíamos que esta es como una primera globalización, pero es una globalización dogmática de la religión, ¿sí? Es una globalización que se impone a sangre y fuego y que no solo va de por medio, digamos, esa soberbia de decir que conoces al verdadero Dios, sino que también va de por medio la ambición. O sea, los hombres cuando han abandonado al ser, cuando han olvidado al ser, como dice nuestro maestro Martin Heidegger, desde Platón en adelante, pues se va descomponiendo, va haciendo cosas que tienen mano negra, las va violentando, por así decir. No es una poesía libre y divina, sino es una religión que es subrayada por el hombre. Esto va a ser, estas son las leyes del Dios, estas son esto, eso es lo otro. Entonces, pues realmente parece que olvidar al ser nos hace soberbios, ¿sí? Y ahí, pues, el olvido del ser devino, pues, la religión dogmática, sangrienta, y después el conocimiento del ente, que es a lo que se concentran las ciencias, ¿no? Entonces, digamos que este olvido nos hizo ser así. Una democracia como la democracia que eh, votó a favor de que se le diera muerte al último pensador originario, a Sócrates. Este es nuestro gobierno hoy. Hombres soberbios que creen que conocen. Y bueno, les espanta, ¿no? Porque pues ellos saben cómo reverenciar, son sus antepasados, hacen sacrificios, eh, los dioses los merecieron cuando aún era de noche, o sea, los dioses se sacrificaron. No sé si de todo esto se haya sacado el discurso también de Jesús de Nazaret, ¿no? Porque Él es abandonado por Dios en la cruz. Él se sacrificó, pero después ya no hay una relación de bondad y amor entre los hombres. ¿Cómo es que saco la bandera del amor de Jesús y de repente mato a todos? Los esclavizo, les robo sus cosas, les impongo cosas. Pues como que no va, como que no checa, ¿no? La religión de Cristo con la manera de ser de los europeos, tremenda, de superioridad, de soberbia, que hasta ahorita apenas se está entendiendo y no todos, ¿eh? O sea, hay que ver eso. Y bueno, los dioses son los que dan el valor y el mando, ¿sí? Digamos, esto a veces se entiende por el lado negativo, ¿no? Así como que, oh, tú te crees eh, elegido de Dios y en nombre de Él haces todas tus cosas. Pues sí, así sucedió en la monarquía europea, ¿no? Con el Papa y todos los reyes que se sintieron en el absolutismo, ¿no?
se sintieron elegidos de Dios y digamos que así comenzó en su origen, como lo hemos visto en otros videos pasados, en donde se dice como el dios Huitzilopochtli da el fundamento, da el valor a sus herederos, a sus hijos, pero de manera divina. Es decir, eso mismo, pues le paró así en comprender cómo, eh, cómo el hombre soberbio se dice, yo soy elegido de Dios. Pero acá no eran hombres soberbios, y sí, eran elegidos por la divinidad, pero no así de decir, tus hijos van a gobernar y ellos van a ser los, los que gobiernen el mundo, o los elegidos por mí, que soy Dios. Y entonces, digamos, arbitrariamente se utiliza esto para decir a todo el pueblo que gobernamos en nombre de Dios. Y pues eso no ocurrió después, ¿no? Fue arbitrario, pero sí en su origen sucedió así, como se dice aquí, ¿no? Digamos que, imagínense un hombre de valor. Ese hombre de valor está inspirado, digamos, y virtuoso, como decía Aristóteles, ¿no? En el sentido de que no era cualquier valentón o hombre temerario, sino que era un hombre justo, era un hombre divino, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, eh, esto lo dan los dioses. Les debemos la vida, el nacer, el crecer, el desarrollarse. Son invocados, son suplicados. Y les dice pues que eh, pues cómo va a ser que ellos les dicen al pueblo, les digan al pueblo que ya no invoquen a los dioses. Pues eso no es posible. Los dioses se han retirado de la tierra, ellos lo saben, pero parece que son los únicos que se dan cuenta, ¿sí? O sea, es terrible ya que los hayan maltratado tanto para decirles después que ya sus dioses han muerto. Tranquila, pacíficamente considerar, señores nuestros, lo que es necesario. Es decir, eh, para nosotros lo que era necesario ya se ha retirado del mundo. Ya, se acabó todo. Entonces comienza otro tiempo. Perdón. Comienza un tiempo nuevo en el que viene una otra religión, una otra manera de entender. Un segundo tiempo, decían los Chilam Balam, los sacerdotes mayas sabios, post conquista, post invasión, decían que comienza un segundo tiempo. Entonces eso nos hace preguntar, así como que si estamos todavía en el quinto Sol 4 movimiento o ya, digamos que terminó, se acabó y todavía no empieza el sexto Sol 4 movimiento. O apenas ha comenzado con esto que se decía en el 2012, ¿se recuerdan de los mayas? Que ha comenzado un nuevo mundo, pero todavía no lo percibimos. Es demasiado pronto. Haced con nosotros lo que queráis. Es poesía esto, es doloroso, es desgarrador este texto. Entonces, aquí, digamos que lo que tenemos que subrayar es esto que decíamos de que la muerte de los dioses solo se entiende, solo se comprende cuando es considerado desde un discurso poético.
Porque desde el cristianismo no tiene sentido, puesto que su Dios es eterno, y desde la ciencia tampoco tiene sentido, puesto que Dios no existe. ¿Cómo va a morir? Entonces, esto se junta mucho con, lo hemos aprendido precisamente con el discurso del loco del parágrafo 125 del libro de Nietzsche llamado La Gaia Ciencia. Federico Nietzsche, como saben, es un filósofo alemán. Y él entiende que ya el cristianismo ha muerto y anuncia la muerte del Dios cristiano. A finales del siglo XIX, en la época de la modernidad. ¿En qué sentido muere Dios? Pues que ya no es esencia, ya no es lo esencial en los modos de ser humano. Todavía hay iglesias, todavía hay creyentes, todavía hay, no sé, todo lo que tenga que ver con religión, pero ya no se mueve el mundo con base en la divinidad. El mundo se mueve eh, en la técnica. El mundo se mueve eh, en la voluntad incondicionada. No hay dioses que dialoguen con los hombres. Vemos que en la India todavía adoran a sus dioses y en muchos lugares, ¿no? Pero digamos que la técnica ha entrado por todos lados. Nos estamos haciendo racionales. Decía nuestro maestro Martin Heidegger que, como decía, la razón tan glorificada durante siglos es la mayor adversaria del pensar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos recuerda a cómo Occidente, con su bandera de decir, y esa prepotencia y esa soberbia de decir, nosotros somos seres racionales, civilizados, no ustedes, ya así como que alcanzaron la civilización. Entonces a la razón la ponían como bandera, ¿no? Y hay un, en YouTube, ha de estar ahí, yo creo, esa película que se llama Los debates de Valladolid o algo así, entre Bartolomé de las Casas y otro funcionario del Papa, ¿no? Donde hay un debate en donde si son seres humanos o no son seres humanos. Aquí, los de aquí, los llamados indios, pues hasta, o sea, la razón, digamos que, eh, ¿cómo decía el filósofo francés? La razón no sabe nada de la sabiduría del corazón, algo así, ¿no? Eh, entonces, digamos que no es una casualidad que Portilla haya puesto a este libro, nuestros dioses han muerto, lo cuestiona. Pues murieron hace 500 años y lo que hay son ecos de esas divinidades. Entonces, si alguna vez vienen otros dioses aquí a la tierra, pues no serán ellos. No será Huitzilopochtli, no serán Tezcatlipoca, no será Quetzalcoatl, que quizás todavía regrese porque quedó en regresar. Ya ven que a Cortés lo confundieron, pero eso no importó. El asunto es que, ¿qué tendrían que hacer los hombres para que regresen los dioses a la tierra? El hombre se está destruyendo a sí mismo por su soberbia, que no se da cuenta.
Él piensa que ayuda, ¿no? Él piensa que favorece a los demás, pero digamos, sus modos de ser ya no son esenciados por ninguna divinidad. Entonces, ¿qué le queda al hombre más que destruirse a sí mismo? Más que irse a la debacle. Nosotros nos damos cuenta de que está el calentamiento global, de que ya hay unos hoyos en la capa de ozono, de que los mares se contaminan, de que los animales se suicidan ahí en las playas. Ecosuicidio, no sé cómo les llaman. No, ¿verdad? Eso es con las plantas. Los icebergs se deshacen, hay tsunamis, hay temblores, hay todas estas cosas que eh, decían los chilambalam, los sabios mayas, hasta que la tierra no truene en seco, ahí se verá, digamos, la necesidad de la divinidad. El hombre no es nada sin lo divino, es mera soberbia, mera vanidad. Entonces a veces decimos que somos humildes en nombre de Dios verdadero. Eso ya corta, impide que sea una humildad verdadera. Cuando hay apertura, digamos, entonces es el mismo Dios que todos veneramos, sin nombre, sin nombre. Desconocido. Entonces, pues parece que ya hemos hablado de este asunto de la muerte de los dioses y pues ojalá a muchos les haya ayudado en el sentido de que a veces decimos, ¿quién es el verdadero Dios? Pero esa es una pregunta no verdadera en el sentido de que queremos saber quién es el verdadero, si es Alá, si es Jehová, si es Yahvé, si es Elí, si es Mahoma, si es eh, Buda, si es Jesucristo, si es, no sé, algún dios chino, el Tao. El Tao es magnífico porque precisamente cuando Lao Tse habla del Tao, dice, eh, el Tao es aquello que no puedo decir que es, y así le llama, pero este nombre es inspirado, como decíamos, aquí también había muchos nombres para la divinidad, no es un nombre que arbitrariamente dijéramos, ¿cómo le pondremos? No, es un nombre inspirado. Entonces, muchos quieren buscar a la divinidad y quieren buscar como a la verdadera, mientras que está en su interior. En su interior quiere decir eh, en un secreto, como en un cofre, como decían aquí, ¿no? En la petaca, en el cofre, en el corazón. Ahí está esa divinidad, ahora falta llamarla. Y eso solamente lo pueden hacer los poetas. Ellos, lo que permanece, lo fundan los poetas, decía Helderlin. O los mexicas decían, ¿acaso es lo único verdadero aquí en la tierra? El canto. ¿Y quién canta? Los niños o los poetas. Digamos, para una nueva morada de los dioses.